Buenas tardes a todos. Mi nombre es Estefanía Costapita y soy alumna de la Maestría en Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera. A continuación haré la presentación de mi proyecto final, Herramientas de Inteligencia Artificial para la Enseñanza del Inglés, aplicables a un programa de monitor académico de la MEILE. Antes que nada, me gustaría comenzar aclarando un punto muy importante, y es que el programa de monitor académico de la MEILE es una de las muchas actividades que los alumnos de la maestría podemos realizar como parte de nuestra retribución social con CONACYT. En el caso de mi proyecto, yo participo en el programa de apoyo a los alumnos de inglés elemental en situación de rezago, es decir, todos aquellos alumnos que reprobaron el primer semestre de inglés y que están en fase de recuperación para no abandonar la carrera universitaria. Antes que nada, es necesario que entremos a la página web toteach.ai que aparece en la parte de arriba. Le vamos a dar clic en donde dice Start Now for Free y podemos elegir cuál va a ser nuestra materia, o en este caso, cuál es el idioma que queremos enseñar. Nosotros vamos a utilizar English as an ESL. Lo que vamos a hacer es dar clic en donde dice Sign Up. Y bueno, más o menos así es como se va a ver nuestra plataforma. En el caso de los planes gratuitos, yo ya hice 3 ejercicios de 5 y una worksheet de 3. No he creado ningún lesson plan con esta cuenta, sin embargo, con otra cuenta sí que hice algunos otros materiales. Primero que nada, si nosotros queremos crear un plan de clase, le damos clic ahí. Tenemos que definir cuál es la edad de nuestros estudiantes. En mi caso, mis alumnos tienen a partir de 18 años, 17, 18 años, pero vemos que la herramienta ToTeach solamente nos da límites de edad de 16 a 18. Podemos poner la duración, cuántos minutos o cuántas horas queremos que dure nuestro lesson plan. Voy a dejar el de prueba, 90 minutos. Y puedo elegir cuál es mi tópico de la lección. En el caso de mis estudiantes, como ellos son alumnos de rezago, no estoy viendo o no estoy estudiando con ellos el libro en orden, el syllabus, sino temas específicos. Yo podría decir que en el caso de mis estudiantes, ellos tienen mucho problema con past simple. Puedo elegir cuál es el tipo de lección, de introducción que quiero poner, pero lo voy a dejar como no especificada. Y en los elementos de sobre qué elementos me quiero enfocar en la lección, por el momento no tenemos activadas esas herramientas, pero con esto sí que podemos crear ya un lesson plan. Le voy a dar clic aquí. A continuación se ha desplegado un ejemplo, un lesson plan, utilizando la información introducida. Como podemos darnos cuenta, el lesson plan incluye ya objetivos, diferentes objetivos, y un outline. Incluso ya viene organizado en tablas. Este lesson plan está organizado por fases, tiempo, el contenido a enseñar, el tipo de actividad y los materiales. En cada uno de estos tenemos la posibilidad de crear materiales dando clic en estas opciones. Prácticamente por cada una de las actividades de introducción, de elaboración, de práctica y de consolidación, nosotros podemos crear distintos materiales. Si le damos clic aquí, nos daremos cuenta que esto es un paid feature, es decir, para obtener acceso a la creación de los materiales es necesario que utilicemos la versión premium. Lo vamos a revisar muy rápidamente. El más básico es de 5 euros al mes. Tenemos acceso a 100 ejercicios, 10 worksheets, 5 lesson plans cada mes y tenemos acceso también a las opciones de gamificación o de juegos. Si nos vamos por la opción Pro, entonces pagaríamos alrededor de 10 euros al mes y tendríamos acceso a el doble de ejercicios al mes, 30 worksheets y 10 lesson plans cada mes, además de todas las otras opciones. Al inicio esto podría parecer como que nos desanima un poco, ya que no podremos crear ningún tipo de material a menos que queramos adquirir alguno de estos paquetes de servicio. Sin embargo, sí que nos ayuda mucho en la presentación del outline. Por ejemplo, si yo quisiera, esta tabla me gustó cómo está ordenada, la distribución de los tiempos de las actividades, también me gustaron cuáles son los objetivos que se desprenden de este tipo de actividad. Lo único que hago es copiar y pegar a un documento de Word y automáticamente puedo empezar a editar de manera manual de acuerdo a las necesidades de mi clase. Al final de cada lesson plan o de cada actividad desarrollada con ToTeach, nosotros podemos calificarla. Por ejemplo, a mí me parece que esta actividad está bien, sin embargo, me gustaría que el contenido o el tipo de actividad estuviera más desarrollado. Entonces, yo le voy a dar aquí donde dice Could be better, y este tipo de feedback le va a ayudar a la plataforma para en el futuro generar mejores lesson plans. Yo ya diseñé por completo mi plan de cursos para los tutorados. ¿Cómo hice entonces para llenar la información? Bueno, aparte de utilizar como base la herramienta de ToTeach, lo que hice fue entrar a ChatGPT. Yo puedo poner eh, mi prompt, que en este caso tendría que ser en inglés, y poner algo así como ah, provide a lesson plan of 90 minutes focusing on past simple. This lesson plan is meant for A1 level students, A1 English level students. Consider time, materials, procedures, and interactions.
Es muy importante que cuando utilicemos prompts para elaborar cualquier tipo de actividad para nuestras clases, hay muchas cosas que no se pueden especificar en una sola oración. Tenemos que añadir información suficiente y eso va a hacer que nuestros resultados sean cada vez mejores. Y como podemos ver, se genera automáticamente. Lo que hice fue copiar los objetivos, adaptar los materiales, los procedimientos. Este tipo de lesson plan incluso incluye un warm-up de 10 minutos con algunas actividades, introducción, práctica, actividad de listening, de reading, actividad controlada, free practice o aprendizaje autónomo, el punto 8, review and homework assignment, y ejemplos de interacciones. Si somos maestros primerizos, sí que querremos saber qué tipo de interacciones puede haber para que no todo sea teacher-centered, sino que también los alumnos puedan participar de manera individual, en parejas, en grupos, etc. Incluso este resultado o esa consulta con ChatGPT me arrojó que yo puedo encargar algunas worksheets, algunos ejercicios de fill in the blanks, escribir algunas oraciones o leer un párrafo corto utilizando la forma pasada de los verbos, porque ese es el tema que yo introduje. Todo esto yo lo adapté, un resultado similar a este yo lo adapté, lo puse por columnas y más o menos así fue como quedó el desarrollo de cada una de mis unidades. Los temas que yo quiero revisar con mi grupo fueron unidad 1, Simple Past. Tengo actividades de introducción, de práctica, práctica con verbos regulares, con verbos irregulares, la duración de dichas actividades y los materiales. Después de esta unidad 1 hice lo mismo para la unidad 2, que está enfocada en comparativos y superlativos. Puse qué actividades podemos realizar, cuáles son los objetivos de aprendizaje, los procedimientos, la duración y sus materiales. Mi unidad 3 tiene que ver con verbos modales y auxiliares combinados, la misma información. Y por último, mi unidad 4 que tiene que ver con el presente perfecto. Como podemos darnos cuenta, no es lo mismo como aparece todo aquí desglosado por unidad a como yo lo puse en mis procedimientos. ¿Qué quiere decir esto? Las herramientas de inteligencia artificial en general sí que van a servirnos de guía, pero nosotros siempre tendremos que editarlas. Yo, por ejemplo, aquí añadí un apartado, una columna de las inteligencias artificiales generativas que ocupé para cada una de mis unidades. En este caso, utilizamos ChatGPT, utilizamos también nuestra herramienta de To Teach para guiarnos. Al final, decidí quedarme con el lesson plan que me ofrecía eduaide.ai y eso lo vamos a ver a continuación. Cuando hice la comparación, me di cuenta que esa se ajustaba más a lo que yo quería hacer. Así que vamos a entrar a esta herramienta. Yo ya estoy logueada con mi cuenta de Google, así que lo único que tienes que hacer si ya eres un nuevo usuario es entrar con tus datos, normal, al igual que con la herramienta anterior de To Teach. Tenemos aquí bastantes opciones. Lo que yo quería hacer, una vez que ya tenía esta idea general de hacer un plan de clase, pues era crear mis lesson plans por unidades. Lo único que hago es seleccionarla, la marco, y en la parte de abajo solo tengo que poner cuál es mi tema o mis keywords. Yo ya sé que mi tema es Simple Past. Puedo darle clic a este botón con la estrellita que dice Enhance. Y entonces mi tema se transforma automáticamente en un objetivo y en un prompt más adecuado para que mi lesson plan salga mucho mejor. No es lo mismo simple past que decir students will be able to correctly identify and use regular and irregular verbs in the past and in the simple past tense. Mucho mejor. Le voy a dar clic en donde dice Add to Workspace y automáticamente me va a generar todo lo que yo ya puse en mi archivo de Word. La overview de mi unidad, los learning objectives, que son bastantes, y va dividido por lecciones. En este caso dependerá de cuántas horas le vamos a dedicar o cuántos minutos le vamos a dedicar a cada actividad. La lección 1 es la introducción a los regular and irregular verbs. La lesson 2, identificar cuáles son los verbos regulares e irregulares. La lección 3, cambiar verbos to simple past tense, es decir, a pasado simple. Y la lección 4, el uso de los verbos regulares e irregulares en contexto. Entonces, al final, lo que quiero decir con esto es que yo combiné algunos resultados de eduaide.ai y otros resultados de To Teach y lo personalicé para crear este tipo de actividades. Por supuesto, lleva mucho menos tiempo que hacer todo desde cero y no consultar ninguna de estas herramientas. Posterior a la creación de nuestros lesson plans, pues viene la elaboración de nuestros materiales. Así como entré a To Teach, puedo entrar a la página de tui.com y le voy a dar clic en donde dice Try it for free. Yo ya estoy logueada desde una de mis cuentas. Entre las actividades que yo realicé, y con esto me refiero a todas las actividades de cada una de las unidades, sobre todo para reforzar ejercicios de lectoescritura, crear un texto desde cero, utilizando un tema. Por ejemplo, ahora que estoy hablando de Past Simple, uno de mis temas era hablar de las vacaciones. Podemos crear o generar un texto automáticamente. Sobre ese mismo texto, crear preguntas
con open questions, es decir, preguntas abiertas, también de opción múltiple o de verdadero o falso. Nosotros podemos utilizar esta misma herramienta o crear nuestro propio texto utilizando ChatGPT. Simplemente para hacer una demostración, yo le voy a dar aquí clic en crear texto sobre un tema en específico. Y mi tema es Last Summer Vacations. En donde dice Target Vocabulary, ahí sí que podemos personalizarlo aún más. A mí me interesa que mis alumnos sean capaces de reconocer verbos regulares e irregulares. Entonces, lo que voy a hacer aquí simplemente es agregar varios verbos en tiempo pasado. Por ejemplo, voy a poner solo algunos. Took, made, visited, talk, went, etc. Puedo poner muchos más. Mi límite es de 20 items. En el género, a mí me gustaría que fuera una historia ficticia, porque aparte mis alumnos son de nivel A1, más o menos la longitud de mi texto entre 250 y 350 palabras, y le pongo nivel A1 o A2 o el que sea. Aquí nos vamos a dar cuenta que TUI sí que tiene divididas las actividades o la generación de ejercicios por niveles hasta el nivel C2. Eso nos ayuda bastante y solamente damos clic en donde dice Do the Magic. Automáticamente en cuestión de segundos se genera un texto, como el que aparece aquí. Si nos parece que es demasiado largo, podemos darle clic en donde dice Shorten y pues vemos que está un poco más pequeño. Al final podemos evaluar si el resultado nos pareció óptimo. De esta manera ayudamos a que la inteligencia artificial se vaya refinando. Posterior a esto podemos crear muchos tipos de ejercicios diferentes. Quizás lo que voy a hacer aquí es hacer una actividad de Fill in the Gaps. Le doy clic aquí y en la parte de abajo automáticamente me señaló las palabras que yo ya había puesto en la cajita, concentrándose en los verbos en tiempo pasado. Y así yo tengo que estas palabras son las que me van a generar un ejercicio de Fill in the Blanks en cuestión de segundos. En la parte de arriba lo que yo tengo es cuántas veces se repiten ciertos verbos para poder practicar. Esta worksheet tiene 10 reactivos. Incluso en la parte de abajo tenemos nuestra guía de respuestas. Todo esto lo podemos copiar y pegar a un documento de Word y entonces ya tenemos nuestro ejercicio realizado. A continuación voy a mostrar en el grupo de Classroom, en Google Classroom, cómo se ve el ejercicio que yo elaboré. Es este de aquí, ejercicio de la unidad 1. Tengo mis instrucciones, write the correct past form of each verb to complete the letter. En este caso el texto que quise generar era una carta. Mi texto es bastante sencillo, tenemos entre paréntesis cuáles son los verbos que debemos transformar. Aquí yo sí hice una pequeña edición. Al inicio sentí que quizás iba a ser un poco difícil para mis alumnos entender que los verbos se repetían tanto número de veces. Entonces, lo único que hice fue editar mi documento, no me tomó ni 10 minutos para colocar los verbos y que ellos pudieran hacer el ejercicio. Obviamente, al final también copié mi clave de respuestas, ya que mi programa de tutorías, aunque yo veía a los alumnos de manera presencial, lo cierto es que muchos de ellos no podían asistir porque tenían otras materias en esos horarios, pero para que ellos puedan hacer este tipo de trabajos en casa, pues por eso añadí lo que es la clave de respuestas y así ellos hacen su ejercicio y de manera autónoma pueden revisar. Ese fue uno de mis ejercicios. Posterior a esto, y guiándonos de mi programa que elaboré, eh, el primer punto de la unidad 1, Simple Past, es una introducción de 30 minutos, explicar el concepto del tiempo pasado utilizando una presentación electrónica. Y ahora aquí me gustaría hacer introducción de esta herramienta que es popai.ai. Pongamos que yo en ChatGPT puse un prompt parecido a este. Provide a slide presentation about simple past tense, explaining the use, the affirmative, negative, and interrogative form. Así. This presentation is meant for A1 level students. Consider providing several examples with Spanish translation. Automáticamente se va a generar el contenido. Nos va a decir incluso la inteligencia artificial qué poner en cada una de las slides. Esto es algo que podríamos hacer de manera manual, solo copiar y pegar, pero también nos lleva algo de tiempo. Sin embargo, después de hacer
la recapitulación del contenido, podemos darle copiar y pegar a un documento de Word y luego subirlo. Y lo que voy a hacer es darle clic en la parte izquierda donde dice AI Presentation, crear nueva presentación. Aquí yo puedo poner solamente el tema, pero sí que hay ocasiones en las cuales la inteligencia artificial proporciona información muy vaga, no es exactamente el contenido que queramos. Entonces le vamos a dar clic en donde dice Upload Reference y tomando en cuenta que ya copiamos y pegamos la información proporcionada por ChatGPT o por algún libro o por algún otro medio que tengamos sobre el tema, vamos a subir ese documento. Yo tengo mi archivo de Word, se está cargando y se está generando automáticamente mi presentación. Podemos darle clic en donde dice audiencia. La audiencia son mis estudiantes. El tipo de slides, yo le puse Educational Slides. Y nada más con eso, Basic Search para utilizar imágenes que puedan ilustrar nuestras diapositivas. Las otras características son para usuarios Pro o Premium, entonces no podemos utilizarlas. Y básicamente con esta información, yo le doy clic al botón azul y se va a generar una diapositiva. Ahora, algo aquí importante es que solamente podemos generar una por cada cuenta en nuestro plan gratuito. Yo ya utilicé esta cuenta para crear mis slides, entonces pues realmente no me va a permitir hacer otra. Lo que yo podría sugerir entonces es utilizar varias cuentas, si es que tenemos varias cuentas de Google, y crear nuestra presentación. Al final sí que pude, utilizando otra cuenta, crear esa presentación electrónica y el resultado fue este de aquí. Simple Past Tense, a guide for A1 English level students. Aquí yo puedo editar, poner el nombre del instructor, los contenidos, las secciones, definición y uso, poco texto, imágenes ilustrativas, cómo se forman las estructuras afirmativas, negativas e interrogativas, ejemplos de cómo se forman y la gramática, la regla, formas negativas, formas interrogativas y lo mismo para los siguientes temas, que serían las formas regulares e irregulares, cómo se forman, ejemplos, las formas irregulares. Incluso aparecen algunas imágenes muy buenas para que nosotros podamos ver las diferencias. En ocasiones, la inteligencia artificial nos ofrece imágenes que nada que ver y para eso nosotros tendremos que editar el documento, pero es mucho menos trabajo. Lo único malo es que utilizando esta herramienta de Pop AI no podemos descargar el archivo. Solamente podemos copiar el link y cualquier persona tendrá acceso a esa información. Solamente si tenemos la versión Pro podremos descargar en formato de texto, en formato PDF, incluso en formato PPT que se adapte a nuestros programas. Pero bueno, de cualquier manera es una buena herramienta. Para la sección de práctica con verbos regulares, utilizando la herramienta de TUI, yo creé unos ejercicios de fill in the blanks. Ese ejercicio incluso ya está aquí en ejercicios de gramática. Este es un ejemplo de cómo se generó. Escribir la forma del pasado con cada uno de los verbos. Todos los que están aquí nos podemos dar cuenta al final que son puras formas regulares de los verbos para ir por partes. Y esa fue mi actividad realizada con TUI. La siguiente actividad tenía que ver con una introducción a los verbos irregulares. En esta actividad, los alumnos van a resolver la worksheet que se llama Past Tense Form, Irregular Verbs Multiple Choice Exercise. Este ejercicio también fue creado con nuestra herramienta de TUI y de hecho es esta que está aquí. Aquí me gustó mucho el formato. Nos pone ya una rúbrica completa, Irregular Verbs, y nosotros tenemos que elegir entre opción 1, 2 o 3, solamente para ilustrar. En la herramienta de TUI tenemos aquí ejercicios que son de gramática, ejercicios que son de vocabulario, de reading, de writing y de listening. Los últimos de listening utilizan más herramientas que son de YouTube para poder interactuar o hacer actividades utilizando estos videos. Posterior a esta actividad, tenemos también ejercicios de lectura, formar oraciones. Lo que puse aquí fue contenido que yo ya tenía en un archivo. Eso también es muy importante. No podemos confiar al 100% de las herramientas generativas para los textos, para los ejercicios. Incluso puede ser que varios de nuestros contextos de enseñanza nos obliguen a utilizar un material que ya está impreso. Sin embargo, sí que podemos aprovechar ese contenido para generar más actividades. En mi caso, lo que hice fue tomar una lectura en línea de un libro de inglés de National Geographic y tomé una fracción de la lección enfocada al pasado simple
El título es The Wright Brothers, Men with a Vision. A continuación les voy a mostrar ese PDF. Este es básicamente mi unidad de mi libro, vamos a suponer que está impreso. Y utilicé esta de aquí, esta lectura. ¿Cómo pude extraer este PDF? Bueno, ahora hay muchas herramientas. Yo utilicé I Love PDF y solo extraje la hoja, la página que tiene que ver con la lectura. Y esa lectura la subí a Quillions. La herramienta de Quillions nos va a servir sobre todo para crear algunas actividades con materiales que ya tenemos. Primero vamos a seleccionar el dominio, le voy a dar clic en donde dice Others, y como no aparece inglés, yo le voy a poner, mi dominio es English Language Learning, o si no me cabe, solo Language Learning. Le puedo agregar un título, yo ya sé que el título de mi lectura es The Wright Brothers, Men with a Vision, y voy a subir el contenido del texto. Entonces, previamente lo que puedo hacer aquí es copiar mi texto, luego lo pego aquí mismo, está completo, y le doy clic en donde dice Proceed. Esto va a llevar unos cuantos minutos en lo que se analiza el texto y automáticamente va a tomar algunas palabras que nosotros podríamos considerar como importantes. Realmente ninguna de las que están aquí me sirven a mí, que serían todos estos nombres, nombres de países, etc. Yo quiero que mi texto se enfoque en la forma de los verbos. Entonces, para eso necesito introducir las palabras. Ahora, mi texto es este de aquí y podría llevarme bastante tiempo ir anotando una por una la palabra dreamed, changed, was. Así que lo único que hago es copiar y pegar ese texto en ChatGPT y le voy a poner el siguiente prompt, que sería extract all the past form, all the verbs in simple past tense and create a list. Extract all the verbs of this text in simple past tense and create a list. Y copiar y pegar toda la información de mi lectura. Y automáticamente se generan todos estos verbos. Quizás no me interesa porque aquí son 37 verbos. No esté interesada o interesado en todos, pero a lo mejor unos 20 para tener una actividad más o menos duradera. Y entonces voy a poner todas las palabras en la caja. Y le voy a dar en añadir. Como nos damos cuenta, aquí se copiaron todos como si fueran un solo verbo. Esto sí que lo tengo que hacer de manera manual, pero ya que tengo todos los verbos en la parte de arriba, lo único que hago es copiarlos. Y quiero que tenga el verbo dreamed, le doy en añadir, y me di cuenta que hay otro que es where, añadir, was, lo añado, received, y así sucesivamente. Este lo voy a desmarcar. Obviamente necesito poner las palabras o todos los verbos que yo consideré para que al final, cuando le dé clic en proceed, se pueda crear el ejercicio. En este caso, como tengo muy pocos vocabularios, me pide que por lo menos tenga 5. Así que voy a poner el verbo used. Y le voy a dar clic en Proceed. A continuación tomará algunos minutos, pero se empezará a generar un tipo de actividad. Algo interesante de Quillions es que cuando aparecen repeticiones de ciertas palabras, las marca en color rojo para que podamos hacer modificaciones. En este caso, yo decido no hacer ninguna modificación porque si se repiten ciertos pronombres, estamos en nivel A1, es normal, es común, entonces lo voy a dejar así. Después de hacer todas estas revisiones, Get Question and Notes Ideas. ¿Qué pasa si nuestro texto carece de cierta claridad o necesito meter más palabras para generar un ejercicio que valga la pena? Pues me va a aparecer este anuncio. Debo tener más o menos o cubrir más o menos el 90% de claridad en el texto antes de proceder. Pero le voy a dar en donde dice Continue Anyway porque yo ya subí un texto, este texto modificado para que me pudiera generar mejores resultados. Automáticamente se van a generar los tipos de reactivos. Y bueno, mientras eso pasa, me gustaría comentar que Quillions, a pesar de que trabaja con documentos que ya están elaborados y aún así a veces hay que hacer ciertas modificaciones al texto y eso lleva algo de tiempo, algo que me gustó fue que los tipos de ejercicios están todos combinados. Mientras que en TUI utilizamos, creamos ejercicios todos de opción múltiple o todos de fill in the blanks o todos de preguntas abiertas, o sea, absolutamente todos los formatos siguen un mismo tipo de reactivo. Aquí sí que se pueden combinar. Question ideas. Aquí me salieron 14 resultados. Como nos podemos dar cuenta, algunos ejercicios no son exactamente de past simple. Por ejemplo, aquí, con lo que quieren que completemos el ejercicio son expresiones. 100 years ago. Expresiones de tiempo pasado, ok, pero no son verbos. Así que probablemente este no sea un ejercicio que yo vaya a ocupar en mi worksheet. Le puedo dar clic en donde dice eliminar. El ejercicio que sigue sí que me va a servir porque tiene un verbo en su forma pasada. El ejercicio 2 también lo voy a dejar. El ejercicio 3 es un ejercicio de opción múltiple, un año. Si lo considero necesario para una actividad de reading comprehension, pues lo puedo dejar.
De ahí las demás actividades son también de fill in the blanks, pero de repente viene una que otra pregunta abierta. Entonces, este tipo de combinación de ejercicios donde hay opción múltiple, pero también hay preguntas abiertas, también hay actividades que son de verdadero o falso, pues este tipo de actividades combinadas sí que resultan muy, muy convenientes. Ahora, el ejercicio generado, nosotros lo podemos exportar. Le vamos a dar clic aquí y tenemos la opción de guardarlo solo como documento de texto. En el caso de PDF y de otros formatos, sí que necesitamos estar inscritos en la versión premium, pero bueno, no pasa nada. Creo que con que lo tengamos en formato texto es más que suficiente y automáticamente se va a guardar. Yo aquí lo tengo, entonces para abrirlo voy a compartir cómo se ve. El texto se ve de la siguiente manera, o sea, está bastante rústico, pero podemos ir copiando y pegando las preguntas y utilizarlas para una evaluación. A mí realmente este tipo de actividades donde es extraer información de un texto que ya tenemos, no me interesa mucho para hacerme, por ejemplo, un quiz tradicional, donde los alumnos tienen que responder algo a mano, pero sí que utilicé ese tipo de reactivos generados eh, para crear juegos. Tenemos aquí un, un jueguito que yo hice a partir de los reactivos generados por Quillians. Se llama Super Goldio. Es súper fácil. Es una herramienta que si bien no es de inteligencia artificial, sirve para crear actividades más interactivas. Este juego yo ya lo hice, así que solamente le voy a dar en Start y empieza a contar. Solo tengo que saltar por los diferentes obstáculos y de repente me aparece un libro con alguna instrucción. Yo ya le puse aquí Complete each sentence using the correct simple past form and finish the game. Esa es mi instrucción. Le doy clic en Continue y mi juego sigue. Reúno una moneda y me aparece la primera. We, y tres opciones. Our buckets and shovels to make tall towers and deep moats. Esto fue de un texto generado anteriormente, no es de esta lectura precisamente, de los hermanos Wright, pero fue un ejercicio generado con Williams y entonces yo puedo elegir cuál es mi respuesta en esta situación. We used our buckets. Si es una respuesta correcta, pues podremos continuar. Y nuestro juego sigue, vamos ganando monedas y vamos llegando a el final. Podemos ir añadiendo algunas frases o algo como "You did it, keep going" para animar a los alumnos. Como se pueden dar cuenta, es bastante lento, hay varios segundos para retomar el juego y luego llegamos a otra pregunta. Aquí también es una pregunta de opción múltiple y ya solamente elegimos la respuesta correcta. Everything tasted delicious because we were so hungry from playing. Esa es la respuesta correcta, pero supongamos que los alumnos aún se equivocan con was y were. ¿Qué pasa si yo pongo esa respuesta? Le puedo poner un feedback para cada vez que se equivoquen. This is an irregular verb. La pista para que ellos también recuerden cómo se debe conjugar el verbo. Y bueno, así sucesivamente durante 5 intentos o 5 preguntas. Esa fue la manera en la cual yo pude linkear el uso de Quillians con una actividad interactiva a manera de quiz. Esta actividad la desarrollé ya al final de la unidad 1. Los demás ejercicios están relacionados con la herramienta de TUI. Una de ellas era utilizar un video, The Old Man and the Young Boy, y a partir de ese video crear algunas actividades. Una de ellas era actividad de Listening Comprehension y Open-Ended Question Exercise. Hay muchos otros formatos, pero bueno, los que generé utilizando la herramienta de TUI son estos que están aquí. Lo que yo hice fue subir el video a la plataforma. Elegí la opción de preguntas abiertas y automáticamente se generaron estas de aquí. Ahorita estoy mostrando ya el documento, pero voy a mostrar directamente dentro de la herramienta cómo utilizar esto. Primero voy a situarme en la barra izquierda. Audio y texto, audio y video a texto, actividades de listening. Audio, en el caso de aquí, audio and video questions. Y entonces lo que tengo que hacer es poner aquí el link del video. Yo ya tengo aquí el link de mi video, lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí. Y automáticamente puedo decidir qué tipo de reactivo deseo generar. Yo elegí Open Questions, nivel A1, A2 y Language, aunque dice Detect Automatically, pues yo mejor le pongo de una vez que es el inglés, Do the Magic, y automáticamente todas estas preguntas abiertas basadas en el audio, en el video y con su guía de respuestas. Ese fue el tipo de ejercicio que elaboré para esta unidad. Y pues la verdad es que menos de 10 segundos se hace este tipo de ejercicios. Además de las preguntas, pues recordar que siempre debemos añadir la clave de respuestas, ya sea para que los alumnos hagan esto de manera individual en sus casas o simplemente también para que el maestro durante la clase
sepa muy bien cuáles son todas las respuestas. Volviendo a nuestro plan de curso, después de Listening and Speaking Practice, eh, hay una actividad de review o de assessment, que es básicamente una discusión con los alumnos dentro de la clase para hacer un resumen de los puntos principales de, en este caso, Past Simple. Y al final es cuando utilizamos el juego que mostré hace un momento, el quiz. Creo que no todas las evaluaciones tienen que ser formales, un examen, lápiz o formularios. En mi caso, como mi programa es de tutorías, pues yo realmente no le asigno ninguna calificación a los estudiantes, simplemente soy su tutora, una maestra de apoyo. Este tipo de actividades pues son más relajantes y solamente eran 5 reactivos. El jueguito nos permitía solamente 5 movimientos y eso fue suficiente para cerrar ese tema. Todos los materiales utilizados, pues también los puse de este lado. Me faltó mencionar uno, que era el Roleplay Script. What did you do during your last vacations? Esa era una actividad de speaking que estaba en la sección después de escuchar el video de YouTube. Los alumnos podrían crear su propio ejercicio de roleplay. Y aunque esto es algo que se puede dejar que ellos lo hagan de manera libre, lo cierto es que, por lo menos en niveles básicos, los chicos sí que necesitan bastante ayuda y muchos ejemplos. Entonces, en mi apartado de Google Classroom de habilidad comunicativa, yo hice este ejemplo utilizando nuevamente la herramienta de TUI. Tengo mi sujeto A, mi sujeto S, Aiden y Samantha. Y son realmente conversaciones muy sencillas, muy sencillas. Este es mi resultado final, el apartado que dice Speaking, y le doy clic aquí donde dice Dialogue Based on a Topic. Y entonces le doy clic, me voy hasta abajo y puedo poner mi tema. En este caso mi tema era What did you do during your last vacations? Y puedo repetir la pregunta o solamente poner el tema, last vacations. Y en Target Vocabulary pueden ser todos los verbos que estuvimos practicando en sesiones anteriores y voy a combinar verbos regulares con verbos irregulares, etcétera, etcétera. O sea, aquí para no hacerlo tan complicado, voy a copiar algunos que tenía aquí de ejemplos en mis ejercicios o la información que extraje de ChatGPT y solamente los voy a copiar y pegar. Y ahí están todos, ¿no? Yo quiero crear uno así, nivel A1, A2, Do the Magic, y nos sale un tipo de roleplay similar al que ya tengo en mi actividad final. Muy sencillo. Este tipo de roleplay en niveles más básicos, si creemos que son demasiado largos y que los alumnos no van a poder memorizarlo, bueno, siempre tenemos esta opción de simplificar, es decir, utilizar un lenguaje todavía más sencillo o también la opción de hacerlo más corto. Es decir, que tenga menos intervenciones. O por el contrario, quizás este tipo de vocabulario, ya que lo analicé, me di cuenta que es demasiado básico para mis alumnos, entonces le voy a dar clic en donde dice Upgrade y vamos a ver que utiliza frases un poco más largas, el diálogo también se vuelve más largo y podemos probar con alguno de esos dos. En mi caso, esta actividad viene con una rúbrica. Esta es una rúbrica de lista de verificación para evaluar el tema de pasado simple y hablar sobre las vacaciones. Y esta solamente es para que el profesor ponga si se cumplieron o no se cumplieron dichos requerimientos, lo cual nos lleva a analizar nuestra siguiente herramienta de inteligencia artificial generativa, que es Rubric. Entonces vamos a entrar a esa página de Rubric. Le vamos a dar clic en donde dice Crea tu rúbrica. Obviamente también con nuestra cuenta de Google Classroom. Y le vamos a dar clic al tipo de nivel educativo en el cual nos estamos centrando. En mi caso es educación superior. Área de conocimiento es eh, ciencias de la educación. Nombre del programa es licenciatura en lenguas extranjeras. Tipos de rúbricas. Podemos crear rúbricas analíticas, holísticas, de verificación, rúbricas escalares, de observación, de autoevaluación y coevaluación y de punto único. Si como profesores, por ejemplo, en mi caso yo no tenía idea de que existieran tantos tipos de rúbricas y no sé muy bien cómo funcionan, solo le doy clic aquí donde dice mostrar descripción de cada tipo de rúbrica y podemos elegir la que mejor se ajuste a nuestras necesidades. Para propósitos de este proyecto, yo hice todas las rúbricas, desde la analítica hasta la de punto único, aunque a lo mejor solamente 2 o 3 se ajustaban a lo que yo quería evaluar en mis alumnos, pero solamente para poder mostrarles a todos cómo se ven cada una de estas rúbricas. Yo puedo escribir que el tema de mi rúbrica era uso del pasado simple. Ese es mi tema específico. Que cumpla con el siguiente objetivo de aprendizaje estándar o, si no es definido, Rubric propone objetivos pertinentes al tema o problema. Esto dependerá mucho de también nuestra habilidad para poder crear objetivos de aprendizaje.
Aquí sí que estoy poniendo mis objetivos y mis temas en español. ¿Por qué lo estoy dejando en español? Mis alumnos son de nivel A1, o sea, ellos todavía están aprendiendo muchas cosas muy básicas del inglés y sobre todo porque me interesa que ellos entiendan bien qué es lo que yo les quiero evaluar o cuáles son los criterios de evaluación. Algo importante de esta herramienta es que podemos incluir elementos de diversidad, de equidad o de inclusión. Voy a hacer simplemente una rúbrica general y le voy a dar clic aquí. Automáticamente se va a generar la rúbrica. Rúbrica de evaluación, uso del pasado simple. Esta rúbrica analítica evalúa el uso del pasado simple en la disciplina de licenciatura en lenguas extranjeras. Es prácticamente toda la información que yo ya puse. Los objetivos de aprendizaje son que el estudiante sea capaz de utilizar la forma correcta del pasado simple. Lo copió y lo pegó tal cual y yo lo puse. Y me creó varios criterios. Forma correcta del pasado simple, comprensión del uso del pasado simple, fluidez y pronunciación, vocabulario y estructura gramatical. Y esos son mis criterios. Hay criterios para calificarlo como excelente, bueno, aceptable o bajo. Y creo que esta es la parte más maravillosa de esta herramienta. Es muy difícil a veces utilizar las palabras correctas para no confundir desempeños excelentes con desempeños buenos. O al menos eso es algo que a mí me sucede mucho, marcar esa diferencia entre los criterios. Y si yo estoy de acuerdo con todos los contenidos, lo único que tengo que hacer es, en este caso, le doy en donde dice PDF, se genera el PDF y automáticamente lo voy a poder guardar en mi dispositivo. Si creo que aún puedo modificar ciertas cosas, le doy clic en donde dice edita esta rúbrica y tengo prácticamente como si tuviera abierto mi programa de Word y yo puedo ir cambiando palabras, ajustando, poniendo colores, etcétera, y luego guardar mi documento dentro de la misma plataforma o en mi equipo. Para todas las actividades que fueron de este tipo, de habilidad comunicativa o habilidades de producción, como sería también writing, también hice varias rúbricas de evaluación que mostraré más adelante. Y bueno, básicamente esas fueron todas las herramientas que utilicé simplemente para la unidad 1, que fue Simple Tasks. Si las enumeramos todas fueron ChatGPT, TUI, Eduaide.ai, Williams, PopAI.ai y mi jueguito de Raptivity. Y bueno, aquí también incluiría yo que también utilicé Rubric. Mi unidad 2 tiene que ver con el uso de comparativos y superlativos. Utilicé básicamente las mismas herramientas, ChatGPT, TUI, PopAI.ai para crear las presentaciones, generadores de imágenes por inteligencia artificial y Kahoot. Ese lo puse en negritas porque realmente no es una herramienta de inteligencia artificial, pero sí que podemos utilizar contenido generado por las IAs para crear reactivos de Kahoot. Tengo mis actividades y mis procedimientos. Al igual que en mi unidad anterior, lo que hice fue utilizar popai.ai para hacer mi presentación electrónica. En las presentaciones electrónicas, yo tengo la de la unidad 2, Comparatives and Superlatives, y voy a entrar inmediatamente al contenido, solamente una vista rápida. Las imágenes no siempre son las mejores, pero se pueden cambiar, es decir, nosotros podemos editarlas para que se vean mejor, para que no sean tan monótonas. Y, por ejemplo, aquí la imagen que se generó no tenía nada que ver con las palabras que tenía yo aquí, pero muchas veces sucede que no tenemos ya tiempo para buscar imágenes adecuadas, cambiar los tipos de letra. Entonces, básicamente esto es para cuando estamos en un aprieto, tenemos clase ya dentro de unos minutos y nos falta este contenido, pues es bastante orgánico. Tengo el desarrollo de todos mis temas. Obviamente, para generar este contenido hice exactamente lo mismo que en la unidad 1. Yo en ChatGPT lo único que hice fue meter el prompt, lo mismo, le doy en enviar y me va a decir qué tipo de contenido puedo poner en cada una de las slides. Y toda esa información, con las reglas, las traducciones, lo voy a copiar y lo voy a pegar. Obviamente también necesito editarlo para que solo incluya la información correcta. Lo guardo en un documento de Word, luego lo subo a popai.ai y automáticamente me va a generar mi presentación. Después tengo ejercicios de práctica con comparativos, luego práctica con superlativos, etcétera. Sobre la primera, práctica con comparativos, también generé algunos ejercicios utilizando la herramienta de TUI. Realmente esa fue mi herramienta favorita. Los ejercicios de comparativos y superlativos que utilicé fueron de vocabulario. Ahí utilicé otra herramienta de TUI, que es la de vocabulario, y hice match definitions. Y entonces aquí lo que hice fue poner ejemplos de comparativos y de superlativos. Sí, todos estos eran de superlativos. Entonces solamente en mis palabras puse the most beautiful, the most expensive, the happiest, the tiniest. Todos los superlativos que yo quería considerar, nivel A1, A2, do the magic. Y es exactamente lo mismo que acabo de mostrar, solamente que con menos reactivos, igual con sus respuestas. Así fue como hice mi primer ejemplo o ejercicio. Y después se me ocurrió una actividad de pair work,
en donde los estudiantes crean imágenes utilizando inteligencia artificial para dar descripciones de lugares o de objetos o de personas y presentarlos entre ellos. Aquí la verdad es que yo puse generadores de imágenes por IA porque existen muchísimos. Me gustaría demostrarlo utilizando aquí solamente el buscador de Google, generador de imágenes de IA, y existen múltiples opciones. Creo que yo utilicé artguru.ai y añadí una descripción de lo que desee que la IA pueda crear. Tall, intelligent, and brave. Y listo. Y le voy a dar en crear. Y aquí tenemos, ¿no? Un ejemplo, opción A o la opción B. Y si el alumno está de acuerdo con el resultado, puede descargar esa imagen porque más tarde la va a utilizar para describir a esta persona. Supongamos que otro alumno describió a una persona de la tercera edad. An old man with gray hair, wrinkles, and short, long hair, para poder contrastarlo con el otro personaje. Y ya. Entonces, de esta manera se genera otra vez una imagen por inteligencia artificial y los alumnos pueden contrastar la imagen de el chico joven con la imagen de el anciano y quizás podamos decir, si son imágenes de cuerpo completo, eso también tendríamos que definirlo. He's taller than the old man, o cualquier otro tipo de oración que se pueda crear. Ahí sí es cuestión también de cómo el docente va a aplicar el uso de las imágenes para desarrollar cualquier tipo de actividad. Después de eso viene una práctica de comparativos, luego la de superlativos, matching exercise word definition, que fue lo que ya vimos, tipos de ejercicios utilizando comparativos y superlativos. Aquí están los dos. Este tipo de ejercicios era de word formation, eso también está en TUI. Podemos poner, introducir cuáles son los elementos, las keywords, o en este caso los adjetivos, para que los alumnos puedan construir las oraciones. Primero comparativos, luego superlativos, y aquí tenemos la answer key, mismo procedimiento, tenemos que irnos a TUI y elegimos el tipo de ejercicio. Ahora me voy a enfocar en vocabulary, pero en word formation, y algo bueno es que puedo utilizar los mismos elementos. Es decir, yo ya tengo aquí estos adjetivos que ya ocupé, así que realmente solo lo voy a copiar y pegar los mismos adjetivos para crear un ejercicio similar, o puedo utilizar más. Yo lo que hice fue utilizar el límite de items, que son 20, para que los alumnos tuvieran bastante con qué practicar, y se genera automáticamente mi ejercicio. Después de esto, tenemos ver un video, nuevamente un video que se llama The Most Important Thing, y a base de ese video hacemos exactamente lo mismo que hicimos con la unidad anterior, lo copiamos y lo pegamos en nuestra herramienta de TUI y elegimos qué tipo de ejercicio queremos extraer. En mi unidad 1 yo hice open-ended questions y multiple choice, opción múltiple. Aquí, en el caso de mi unidad 2, utilicé este tipo de video para hacer otro ejercicio de multiple choice exercise. Entonces ya no vamos a mostrar la herramienta de TUI porque ya sabemos cómo se genera, ya solamente voy a mostrar el resultado final. Fue un ejercicio de comparativos y superlativos. Yo aquí puse el video también para que lo puedan ver los alumnos directamente desde la plataforma de Classroom y responder a las siguientes preguntas. What kind of shoes did the person buy? Y mis opciones de la A a la D. Solamente son 5 reactivos y abajo the answer key, que no puede faltar nuestra clave de respuestas. Hay una última actividad que es una discusión utilizando comparativos y superlativos. Aquí lo que hice fue entrar a la herramienta de TUI que se llama Speaking, en la sección de Speaking, Discussion Questions. Y aquí solamente tengo que meter cuál va a ser mi tema. El tipo de ejercicio que elaboré tenía que ver con comparar cosas de la vida diaria o conceptos generales o conocimiento general de cualquier cosa. Esto a manera de discusión grupal. Ya hemos hecho varias actividades individuales y en parejas, pero también es importante hacer cosas en plenaria. Who do you think is the most famous person in the world? What is the most dangerous thing you have ever done? Etcétera, etcétera. Y como que son preguntas abiertas para que todos los alumnos puedan participar. Esto forma parte en mi programa de Review and Assessment, prácticamente ya las últimas actividades, solamente para corregir algunas cosas. Y mi última actividad es hacer un quiz en Kahoot para terminar de concretar los conocimientos. ¿Qué fue lo que hice aquí? Yo le pedí a, otra vez, ChatGPT, provide a 10 question Kahoot
using comparatives and superlatives. Y me pone exactamente todas las preguntas y todas las opciones. Y yo le pedí 10 reactivos y me va a dar 10. Incluso aquí me dice, si yo no sé cómo utilizar Kahoot, cómo hacerlo, cómo crear mi cuenta y cómo puedo copiar y pegar esta información para crear mis reactivos. Obviamente que hacer Kahoot sí lleva más tiempo, son actividades que todavía no están 100% integradas con la inteligencia artificial, como solo subo un documento y automáticamente se crea el Kahoot, aún no, pero probablemente en algún punto sí. Simplemente pues tengo que crear mi cuenta, en este caso mi cuenta es de profesor, pero pues yo ya tengo una, así voy a checar el que ya hice. Aquí está. Lo hice de 5 preguntas nada más. Comparatives and superlatives. Algo que me gusta mucho de Kahoot, independientemente de que no utilice como tal la inteligencia artificial, es que podemos utilizar GIFs, imágenes y todo eso de manera automática, solo buscando algunas palabras. Y pues la verdad es que es muy creativo en ese sentido. Aquí yo ya tengo mi quiz utilizando precisamente algunas de estas opciones de preguntas que me generó ChatGPT. Entonces, cuando mis alumnos entran al Kahoot, ellos van a ver algo como esto. A mí me parece increíble porque yo solo conocía el Kahoot de tarjetas, el modo clásico, pero ahora también tenemos opción de cofre del tesoro, relax arte, este está bellísimo. Conforme vas avanzando y contestando correctamente se forma una pintura. Y el último es la torre más alta, todos son más interactivos, ellos pueden ocupar el que quieran. Yo voy a elegir el modo clásico, eh, le voy a dar a jugar, pongo mi nombre y mi nombre de participante, vamos, y aquí está mi tema, Comparatives and Superlatives, va comenzando el juego. Y mi quiz, puntos dobles. Which is the correct comparative form of tall? Comparative form. Y aquí tengo mis opciones. Y aquí tengo taller than. Correcto, y voy ganando puntos conforme voy avanzando. Así fue como yo hice el assessment de esta unidad. Mi quiz es nuevamente interactivo. También, siguiendo con el contenido de la siguiente unidad, que es Auxiliary Verbs and Modal Verbs, en esta unidad hice exactamente el mismo tipo de procedimiento. Primero muestro cuál es la explicación gramatical utilizando las slides proporcionadas por popai.ai, solamente para mostrar cómo quedó. Bueno, está aquí mi unidad 3, en presentaciones electrónicas de Auxiliary Verbs. Un formato muy parecido al anterior. Tenemos los Auxiliary Verbs y los Modal Verbs más comunes, explicaciones de cada uno de ellos, y estos como si son bastantes, pues se generaron varias diapositivas. Y después de eso, después de la explicación gramatical, que lleva más o menos unos 30 minutos, pues entonces ya vamos de lleno a nuestras actividades. Aquí yo le puse duración de 60 minutos porque son más auxiliares. Introducir todas las formas afirmativas, negativas e interrogativas. Y de ahí vienen los ejercicios de Listening and Grammar Practice, Modal Verbs, que son should y must. O sea, el ejercicio se concentra solo en esos dos Modal Verbs. En este tipo de actividades, los alumnos van a escuchar y a responder un ejercicio de opción múltiple. Tenemos también el verbo, Modal Verbs Conversation. Al igual que con las otras dos unidades, utilicé mi herramienta de TUI. Ya vimos qué tipos de actividades hay para trabajar con videos. Utilicé un video de YouTube para poder crear mi ejercicio de opción múltiple. Lo subí a la plataforma de Classroom y los alumnos tienen que contestar. También realicé ejercicios de Reading and Grammar, creando un ejercicio de Filling the Gaps con algunos reactivos basados en una historia corta, based on a short story. Esta historia yo la generé utilizando ChatGPT, la copié, la pegué. Y este ejercicio de Filling the Gaps está más enfocado a completar utilizando los modal verbs que son will y can. Tenemos aquí también los ejercicios de will y can. Esos están en ejercicios de will y can, solamente para mostrarlo. Cuántas veces en toda la redacción aparece won't, will, can o can't, las formas afirmativas, las formas negativas. Esta historia creada en ChatGPT, revisada por supuesto, y al final tenemos la answer key. Y esa es esa actividad. También tenemos una writing practice, pero ahora utilizando modal verbs como may, might, have to. Y aquí los estudiantes van a crear 3 historias cortas o 3 redacciones o textos cortos utilizando los modal verbs antes mencionados, siguiendo los ejemplos de la plantilla. ¿A qué me refiero con esto? En el caso de TUI, para actividades de writing, tenemos aquí, le damos clic y aparecen easy topics, famous quotes, for opinions, etc. Pero yo le di clic en donde dice creative writing, para que los alumnos también puedan desarrollar algo por su cuenta. Target vocabulary, en este caso, yo quiero que los alumnos utilicen might, have to o may
y otros modal verbs. Entonces, el tópico podría ser hablar acerca de obligations and possibilities, porque básicamente en eso se enfoca el uso de estos verbos modales. Le doy clic en Do the Magic y me va a aparecer tres opciones: crear un post en una red social, un post en un blog discutiendo un tema o escribir un email. Y esas son mis tres opciones. Ahora, lo que yo hice, que creo que fueron los mismos resultados de mi ejercicio, los copié, me fui a ChatGPT y le puse Create examples of each type of task using vocabulary at A1 level and modal verbs and the following modal verbs, porque solamente puse algunos modal verbs y yo quiero que se use may, might y have to. Y puse los tres ejemplos de textos. Automáticamente me genera un ejemplo de el task 1, del task 2, de blog post, y el task número 3, email to a friend. Lo checo, reviso que esté todo bien o le hago algunos cambios y ya tengo mi actividad de habilidad escrita. Mi writing task utilizando modal verbs. Como esta es una actividad creativa, o sea, cada texto va a ser diferente, sí que necesito crear una rúbrica para que los alumnos sepan exactamente por qué obtuvieron ciertos puntos y en qué cosas pueden mejorar. Como ya mencioné, aquí utilicé también la herramienta de Rubric para crear este tipo de rúbrica, válgame la redundancia. Rúbrica de verbos modales para escribir distintos tipos de texto. Y los criterios a evaluar. La primera es uso correcto de los verbos modales. De cada uno de ellos, claridad en la comunicación escrita, variedad en el uso de verbos modales, coherencia y cohesión en la escritura. Aspectos cumplidos y aspectos a mejorar. Después de esta actividad de habilidad escrita, tengo Final Grammar and Speaking Practice with Modal and Auxiliary Verbs, 60 minutes. Tenemos un ejercicio de fill in the blanks, pero ahora sí, utilizando o mezclando los verbos auxiliares con los verbos modales, todos los que vimos. Y ese tipo de ejercicio es más de gramática. Y aquí está. Auxiliary and modal verbs. Es un ejercicio de fill in the blanks. Perdón, fill in the blanks o fill in the gaps, es lo mismo. Tenemos un texto mucho más largo, tiene 38 reactivos y ya estoy combinando formas afirmativas con formas negativas, verbos auxiliares con verbos modales, porque ya es prácticamente mi último ejercicio combinando todo. Al final tenemos también nuestra hoja de respuestas. Sabemos que este tipo de ejercicio fue generado en nuestra herramienta de TUI, utilizando fill in the gaps. Posterior a esto viene nuestra, como lo indica aquí, un speaking practice en parejas. Los alumnos presentan un diálogo utilizando modal verbs, auxiliary verbs y lo hacen enfrente del grupo. Es otra actividad generada en TUI de roleplay o de conversación. Copiamos y pegamos o modificamos el roleplay de ser necesario y lo añadí aquí al apartado de habilidad comunicativa. Auxiliary and modal verbs, solamente para ver el ejemplo, cómo se generó. En parejas, practica el siguiente diálogo, puedes cambiar el contenido si quieres, pero enfócate en el uso de los verbos auxiliares y modales. Y son temas súper fáciles. En este caso, el tema que yo elegí era hablar acerca de tus responsabilidades como alumno de inglés. O un diálogo en un contexto en la escuela donde hablas de tus posibilidades, de tus obligaciones. Para eso también creé una rúbrica de evaluación en Rubric para evaluar verbos auxiliares y modales. Esta rúbrica era para evaluar el nivel de desempeño de excelente, bueno, aceptable o bajo en cada uno de los siguientes criterios, que fueron el uso correcto de esta gramática, de los modal verbs y de los auxiliary verbs, coherencia y fluidez en la comunicación, comprensión y respuesta adecuada, y ya. Y esos fueron mis niveles. Considero que las que son analíticas u holísticas son las mejores para evaluar este tipo de actividades. Y así es como llegamos a el final de la unidad 3. Las actividades finales, una discusión grupal, pero también un short quiz que se llama Cheese Quest, Auxiliary and Modal Verbs, para que podamos checar o verificar el conocimiento, al igual que el Kahoot, al igual que el otro ejercicio de Raptivity, pues este también es súper sencillo. Utilicé Quillians o utilicé también ChatGPT para crear algunos reactivos de oraciones muy sencillos y los alumnos tienen que contestar con el modal verb o el auxiliary verb que quede mejor. Este solamente es una demostración. After dinner, I has to, may o does watch TV or play video games for a little while. Y aquí, como está todo mezclado, por eso decidí ponerlo al final de la unidad. I may watch TV. Y así básicamente es el resto del juego. Lo que pasa cuando los alumnos se equivocan, por ejemplo aquí, our teacher says we should
we must not pay attention and do our homework, o we can't pay attention. Voy a poner esta respuesta incorrecta. Y pues eso fue lo que pasó, ¿no? Realmente nos aparece el gatito y respuesta incorrecta. Otra forma amigable de hacer el assessment de nuestras actividades, no precisamente con una evaluación formal. Por último, tenemos nuestra unidad 4. Las actividades están relacionadas a Present Perfect, el mismo modelo de clase que en las unidades anteriores. Primero hacemos la presentación de la gramática, las formas afirmativas, negativas e interrogativas de Present Perfect, también los distintos usos, y todo esto buscando la información en ChatGPT, eligiendo qué poner en cada una de las slides, copiando y pegando esa información en popai.ai y generando automáticamente la presentación, que sería esta de aquí, Present Perfect Tense, utilizando mi última cuenta de Google para poder elaborarlo. Y aquí tengo mi tema, mi contenido, mi introducción, para qué sirve, Present Perfect Tense, ejemplos, ejemplos de todos los usos, porque aquí tenemos más usos, la forma afirmativa, la forma negativa, la forma interrogativa, ejemplos con diferentes oraciones, ejemplos de oraciones afirmativas, negativas, etcétera, y ya. Tenemos Listening Practice with Present Perfect. Una vez más, yo busco en internet un video que sea adecuado. En este caso, el que elegí se llama What Have You Done Lately? Y de este saqué unos ejercicios con multiple choice exercises. Y el objetivo de esto era que los alumnos pudieran crear oraciones sobre sus propias experiencias. Una vez más, utilizamos la herramienta de TUI o de TUI para generar estos ejercicios. Aquí está, Present Perfect Scramble Words. En este caso, creo que como era con un video, vimos este de aquí, comprensión auditiva, Listening Comprehension. Tengo mi video y con TUI hice ejercicios de opción múltiple. Al final viene mi answer key y ya tengo mi primera actividad. Mi siguiente actividad era una grammar practice with present perfect. Los alumnos realizan un ejercicio de scramble words y este ejercicio lo hacen de manera individual y lo revisan en parejas o lo pueden revisar de manera individual con la clave de respuestas si esta actividad se hace, por ejemplo, dentro del salón. Y pues aquí tenemos el ejercicio de Scramble Words. Scramble Words era, aquí está, unidad 4. Este sí lo voy a mostrar, es el primero que hice de Scramble Words en Present Perfect. Este tipo de ejercicios son los más comunes. En cuestión de segundos, pues yo pongo un texto. Este texto lo generé en ChatGPT, le puse en el prompt, elabora un texto, una historia corta, utilizando Present Perfect Simple y adecuado al nivel A1 de inglés. Y me salió una historia. Utilicé ese contenido para en TUI, utilizar oraciones y hacer el Scramble Words Exercise, y al final tengo mi Answer Key. Para esta actividad, aunque no era parte de la tarea de los alumnos, sí que puse en lectura de comprensión ese texto que yo generé en ChatGPT para que los alumnos puedan ver qué otras oraciones había, porque obviamente no ocupé todas las oraciones del ejercicio, y que así puedan entender un poco mejor cómo se forma el Present Perfect con primera persona y tercera persona del singular, y poder practicar mucho más. Eso fue respecto a este ejercicio de Grammar Practice. Luego viene Reading Comprehension. Sí puse una actividad referente a leer el texto que acabo de mencionar y solo practicar. Y como actividad grupal, discutir con los alumnos sobre experiencias pasadas, utilizando esta forma de los verbos para preguntar y para dar respuestas. Pero ya no un ejercicio de roleplay aquí como tal, porque eso es lo que hemos estado haciendo en ejercicios anteriores. En Speaking Practice, ya en parejas, se prepara preparé un script o un roleplay que se llama Job Interview para realizarlo en parejas y utilizando Present Perfect Simple. Y el objetivo, al igual que las demás prácticas orales, es poder actuarlo en frente del grupo y poder hacer algunas correcciones. Volví a utilizar mi herramienta de TUI para hacer esta actividad y puse aquí el tipo de roleplay que se generó entre dos personas, lo edité un poco para que los alumnos pudieran practicarlo. Aquí me faltó esto. Y después de practicarlo, poder cambiar algunas palabras o algunos contenidos, respetando la forma de Present Perfect. La última actividad de habilidad escrita era un personal essay. Utilizando la herramienta de TUI, me sugirió hacer un texto basado en una lectura que yo tenía sobre la genealogía en Estados Unidos. También era parte de un PDF de un libro de inglés de National Geographic. Y me sugirió, a base de ese texto, algunos puntos sobre los cuales los alumnos podían hacer un ensayo personal. Aquí lo que hice yo fue unas pequeñas modificaciones diciendo que tuviera una longitud de aproximadamente 100 o 200 palabras y utilizando Present Perfect Tense as much as possible. O sea, lo más que se pudiera. Incluso en ChatGPT creé un texto utilizando algunas palabras, algunos contenidos que estuvieran en Present Perfect,
utilizando siempre el nivel A1. Eso es muy importante, siempre en los prompts especificar el nivel de nuestros estudiantes para que ellos puedan comprender. Y utilizando este texto como guía, ellos ya puedan crear o generar su propio texto acerca de Exploring My Ancestors' Stories Through Genealogy. Este tipo de actividades son también un poco de activación de esquemata. Primero los alumnos leen el texto original y ya después ellos hacen su actividad de producción escrita. Al igual que con los otros tasks, pues este también tiene su rúbrica escalar, ese sí, de puntos, de porcentajes sobre el contenido, sobre la estructura, el lenguaje. Aquí salió un poco cortado, pero creo que solo el formato, el lenguaje y poder evaluarlo de 0 a 30%, de 0 a 20%, etcétera, hasta completar los 100. Después de esta actividad, tenemos Review and Assessment, que es prácticamente la discusión grupal, el resumen de esta estructura gramatical, para qué sirve, resolver dudas. Y por último, Conduct a Short Quiz on Google Forms. Ya en las anteriores unidades yo había hecho varios juegos interactivos para que los alumnos se sintieran más cómodos, pero es verdad que en realidad todo esto es una preparación para el examen estandarizado. Esto no es exactamente uso de inteligencia artificial, pero para crear mis reactivos utilicé un texto en Present Perfect, subí un archivo a Quillions, lo analizó, me creó diferentes tipos de reactivos y yo utilicé esos reactivos para crear mi propio cuestionario. Aquí está. Utilicé los reactivos generados en Quillions, también utilicé otros reactivos sacados de ChatGPT y hice una combinación también de ejercicios de TUI, tomé algunos y así fue como hice el quiz. Y así fue como hice este examen final o este quiz general de 20 reactivos. Puse ejemplos de ejercicios de multiple choice, todo lo que los alumnos han estado trabajando alrededor de las unidades. También scramble words. Los alumnos tienen que escribir correctamente en orden las oraciones, utilizando present perfect. Writing sentences. Los alumnos tienen que utilizar los verbos entre paréntesis y utilizar present perfect tense de la manera correcta. Y básicamente fue eso. Y el último, que es aprendizaje autónomo, aquí básicamente lo que hice fue utilizar un juego de roles de inteligencia artificial que se llama Endless Visual Novel. Es muy bueno. Este es un juego, es un mundo abierto. Podemos elegir un mundo medieval, un mundo de zombies, un mundo de casa embrujada y poder interactuar con los personajes de estos juegos. Una de las cosas que me parece muy interesante es que en la opción libre o en la opción gratuita, nosotros podemos acceder a prácticamente todo el juego y podemos descargar las interacciones que tenemos con los personajes de ese juego, porque es una novela visual, podemos descargarlo en formato texto y ese formato de texto es el que podemos subir a esta sección de aprendizaje autónomo para poder revisar si la gramática que utilizaron los alumnos para hacer sus preguntas o para responder fue la correcta, también para atender ciertas dudas si es que ellos no entendieron algunas de las palabras que se usaron, porque este tipo de contenido ya no está dirigido exclusivamente a estudiantes del inglés de niveles principiantes, ya es para cualquier persona. Aquí yo añadí una rúbrica de autoevaluación y coevaluación para que el alumno pueda autoevaluarse, pero yo también pueda brindar algunos comentarios sobre la comprensión de textos y entender un poco mejor cuáles son las dificultades que tienen los alumnos. En este caso, a mí me parecieron interesantes los criterios que son la comprensión general del texto, el uso del vocabulario, identificación de oraciones clave, interpretación de la historia, organización de ideas, gramática y ortografía. Y pues de esta manera también impulsamos a nuestros alumnos a que fuera de clase no nada más hagan las actividades que nosotros encargamos, sino que también a través de alguna actividad un poquito más interactiva, por medio de todas estas herramientas de gamificación, pues ellos también puedan continuar practicando y mejorando en el idioma. Todas las herramientas que utilicé en el desarrollo de este proyecto. Personalmente considero que fue una experiencia muy, muy interesante, muy grata. Aprendí a utilizar muchísimos elementos de la inteligencia artificial, desde para desarrollar mi programa del curso hasta hacer actividades y hacer rúbricas y también investigar un poco acerca de qué tipo de juegos o qué tipo de herramientas interactivas podía yo hacer para que no fuera tan aburrido. Desgraciadamente yo no pude utilizar todas estas herramientas con mis tutorados de este semestre, sobre todo porque actualmente la Universidad Veracruzana no cuenta con el internet, o sea, la calidad necesaria para llevar a cabo sobre todo las actividades más interactivas, pero vaya que sí, nos sirvió mucho para poder reforzar la gramática, el vocabulario, para que los alumnos también aprendieran a utilizar ChatGPT, para pedirle a ChatGPT o a otras inteligencias artificiales como Gemini o Copilot, explícame esta gramática de manera sencilla, soy un alumno de nivel A1 y ellos pueden entender sin necesidad de contar con un maestro. Entonces, yo creo que fue una actividad que me sirvió tanto a mí como docente para agilizar tiempos, para poder desarrollar mucho contenido en poco tiempo y poder implementarlo en clase, tanto como para los alumnos, poder ser más autónomos en su aprendizaje. Espero que esto pueda ayudar a todo aquel que lo necesite. Yo también lo voy a ocupar para mis propias clases y eso sería todo. Muchísimas gracias.